Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a continuar estudiando los temas que relacionados pues con la clase acerca de la naturaleza del hombre. En la clase anterior estuvimos estudiando lo que significaba que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en esta clase vamos entonces a continuar con el tema. Y para eso vamos a estudiar dos versículos. El primero de ellos es Génesis capítulo 2, versículo 7, y el otro versículo es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Pero entonces vamos a iniciar con Génesis capítulo 2, versículo 7. En este versículo entonces dice la Biblia: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este versículo entonces vamos a ver dos aspectos importantes dentro de la naturaleza del hombre. Primero, el material del cual el hombre está creado. El material es el polvo. Y a veces uno no se percata de eso, pero ese material nos está queriendo decir varias cosas. Primero, que nosotros debemos de ser humildes, tan solo somos polvo. A veces nosotros los hombres nos enorgullecemos, nos crecemos, nos inflamos, nos llenamos de tantos méritos, pero no nos percatamos que solo somos polvo. Y este material también nos pone a pensar, ¿cómo fuera el hombre si Dios nos hubiera creado de materiales tal vez un poco más preciosos, como el oro, como diamantes, esmeraldas y otras piedras valiosas a los ojos de los hombres? Pero Dios, en su sabiduría, nos hizo del polvo. Y lo segundo entonces que vamos a ver con este versículo también es la parte final que dice que fue el hombre un ser viviente. Esta parte entonces también nos muestra una pequeña relación con los animales. En Génesis capítulo 1 versículo 24, Dios también allí dice que creó animales y los llamó, y también fueron seres vivientes. Sin embargo, nosotros somos mucho más que animales. Nosotros no somos animales. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. El ser humano, al ser formado del polvo, Dios nos está indicando nuestra fragilidad y nuestra realidad. Lo cierto es eso, que Dios, al hacernos de polvo, nos hizo también frágiles. Nos muestra nuestra realidad, nuestra verdadera condición. Frágiles porque mire que el hombre puede ser destruido fácilmente en un accidente de tránsito, con una enfermedad letal, o simplemente, como está sucediendo en nuestros días, con un virus microscópico que ni lo alcanzamos a ver. Y bueno, ya lo habíamos mencionado también, Génesis 1:24, queremos entonces resaltar que a pesar de que también somos seres vivientes, Dios nos dotó con dones, con capacidades mucho más importantes, nos hizo a su imagen y semejanza. Recalquemos que los animales no tienen esa cualidad, que fueron creados en imagen y semejanza de Dios. Es más, ni siquiera los ángeles fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pasando entonces al segundo versículo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, la Biblia entonces también nos da otros elementos muy importantes para comprender la naturaleza del hombre y de cómo está conformado. Dice la Biblia: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que allí, como está subrayado, como está resaltado, esa parte donde dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Estamos conformados, o Dios nos hizo con tres elementos. Somos seres tripartitos, conformados por espíritu, alma y cuerpo. Pero al mismo tiempo, el alma se compone de otros tres elementos: las emociones, la voluntad y
la mente. Vamos a estudiar entonces cada uno de ellos a través de algunos pasajes de la Biblia. El primero entonces relacionado con el cuerpo es primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6 versículo 13 al 20. Vamos a leerlo. Dice allí, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vemos el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, entonces este pasaje vamos a tomar dos elementos. Uno, para qué es el cuerpo, y dos, para qué no es el cuerpo, cuál no es el funcionamiento. Primero entonces ellos es que el cuerpo es para el Señor y que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y lo segundo entonces también es que el cuerpo no es para el pecado. Y en este pasaje de la Biblia entonces el cuerpo está ligado a un pecado sexual y es la fornicación. Recordemos que fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado. Pero una persona que estando casada tenga su esposo o su esposa y tenga relaciones sexuales con diferente a ello, entonces a esto se le conoce como adulterio. Hay otros pecados relacionados con la sexualidad. Conocemos, por ejemplo, lo que es la pornografía, lo que es bueno, ya mencionamos el adulterio, la fornicación, pero hay muchos pecados relacionados, como lo que es también la lujuria, lo que tiene que ver la masturbación, lo que tiene que ver con múltiples pecados que hoy en día vienen tomando más fuerza a través del movimiento LGBTI, a través de ideología de género. Todo este movimiento y todo esto ha ido también generando nuevos pecados y nuevas formas de pecar contra el espíritu y de pecar con el cuerpo, pero eso relacionado con la sexualidad. Pero también podemos ver que el cuerpo se presta para pecar con otros órganos, no solamente con los órganos genitales. Podemos pecar con otros órganos del cuerpo, por ejemplo, la boca. La boca la podemos nosotros utilizar para pecar con chismes, con murmuraciones, con mentiras, con maldiciones. Éxodo capítulo 20, allí también nos habla la Biblia acerca de no mentir, no levantar falso testimonio contra el prójimo. Otros pecados que podemos también nosotros relacionar con el cuerpo es justamente con el oído, cuando nosotros damos lugar con nuestros oídos a los chismes, a las murmuraciones, a las mentiras, cuando prestamos nuestros oídos y las aprobamos también. Con eso también nosotros estamos utilizando nuestro cuerpo para el pecado. Con los ojos también, en la pornografía, mirar indebidamente tal vez mujeres. Dios en su palabra, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, dijo que un hombre con tal de codiciar, cuando mira a una mujer y la codicia, con eso ya adulteró. Entonces mire que también es un pecado relacionado con los ojos, por ejemplo, con las manos, cuando con nuestras manos tal vez le pegamos a una persona, cuando con nuestras manos hurtamos, robamos, cuando utilizamos las manos entonces para hacer algo indebido. Con los pies, dice Proverbios también, en Proverbios 6:18 dice que Dios abomina los pies que se apresuran a hacer el mal. Cuando nosotros nos dirigimos a lugares indebidos, cuando estamos metidos en lugares que no debemos de estar, allí entonces estamos prestando nuestro cuerpo para pecar. Y así, hay múltiples pecados que podemos cometer entonces con nuestro cuerpo. Prestar nuestro cuerpo para tatuajes, cortarse las venas, ahorcarse, suicidarse, en fin, muchos pecados
que aún faltan por mencionar, pero estos son tan solo algunos relacionados entonces con el cuerpo. Pasemos entonces a el segundo componente, entonces conocido como el alma. El alma entonces lo vamos entonces a componer de tres elementos. El primero de ellos entonces hablamos acerca de las emociones. Vemos entonces en múltiples pasajes de la Biblia en cómo los hombres de Dios, ellos tuvieron muchas emociones. Ellos manifestaron, por ejemplo, enojo, ira, rabia, enojo, venganza, pero también otras emociones buenas como alegría, gozo, paz, contentamiento. Como dice aquí, particularmente el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 11, dice que él tenía contentamiento en cualquier situación. Entonces vemos cómo él aprendió a tener también un mejor control de sus emociones y no se dejaba manejar por ellas. Lo segundo entonces en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que presentéis. Entonces esta palabra presentéis, y al final de este versículo también hay una expresión, dice que este es vuestro culto racional. Significa entonces que se hace de una manera consciente, y a esto hace relación entonces a la voluntad. Cuando nosotros nos presentamos a Dios de manera voluntaria, estamos utilizando nuestra voluntad, estamos dirigiendo bien nuestra voluntad, no como algo impuesto, no como algo obligado, con malas motivaciones o con malas intenciones. No, no se trata de eso. La voluntad ayuda a corregir la conducta. La voluntad es un aspecto importante que conlleva al ser humano a tomar sabias decisiones. La voluntad debe superar los deseos, los caprichos y llegar a algo objetivo, correcto, bueno y agradable para Dios. La voluntad está en la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Está ligada al sistema de creencias, valores y aprendizajes formados día tras día. Este sistema de creencias y de valores está almacenado en la mente. Y con eso vamos a ver entonces el otro elemento que hace parte del alma, como la mente. En la Biblia no aparece como tal este término, aparece otro término que sí es como dice Romanos 12:2, dice que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? Esta palabra entendimiento es la que hace referencia a la mente. Y en la mente es como una bodega donde allí se va guardando y almacenando creencias, aprendizajes, experiencias, valores, todo un cúmulo de elementos allí almacenados y guardados. Lo que pasa es que en muchas ocasiones cuando nosotros no conocíamos a Dios, en nuestra mente estaba llena de basura, y plagada de un montón de cosas malas. Pero cuando ya empezamos a conocer a Dios, entonces todo eso empieza a cambiar. La idea es esa, que nosotros empecemos entonces a cambiar lo falso y lo mentiroso en la mente por la verdad de Dios, haciendo aquí una salvedad, una diferencia, que estamos hablando de renovar la mente no a través de positivismo, no a través de programación neurolingüística, como enseña este mundo, no. Estamos enseñando es a través de la Biblia, lo estamos enseñando es a través del Espíritu de Dios, lo estamos enseñando es a través del poder de Dios mismo que tiene para cambiar al ser humano, porque dice también la palabra de Dios que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestros tuétanos. Y, y es eso, la palabra de Dios tiene un poder incalculable donde no llegan las palabras de los filósofos, donde no llegan las palabras de los psicólogos, donde no llegan las palabras de la ciencia, tal vez de muchos científicos. Allá sí llega lo más profundo de nuestro ser, llega la palabra de Dios para transformarnos, para cambiarnos. Entonces, en este elemento entonces de la mente es muy importante también. Y hasta ahí llega entonces lo que es la parte del alma. Y con eso entonces vamos a dar también paso al último y tercer elemento que vimos entonces allí expuesto en 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice que es el espíritu. Entonces aquí el espíritu
vamos a tomar dos elementos. El primero es un espíritu muerto y el otro es el espíritu que Dios vivifica, el espíritu del cual Dios le da vida. En Romanos capítulo 8, versículo 16, dice allí que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo nos da a entender entonces que es el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Pero cuando nuestro espíritu está muerto, entonces nosotros no podemos recibir o no podemos entender lo que son las cosas espirituales, lo que son las cosas de Dios, lo que son todo lo que es relacionado con Dios, con la Biblia, con la palabra, con lo que es relacionado pues, directamente con lo celestial. Cuando una persona tiene el espíritu muerto, entonces no es más que cuerpo y alma, y por tanto no puede entender las cosas que son del cielo. Cuando una persona tiene el espíritu muerto, lo que sucede es que lo que aprende, lo que recibe, lo que está recibiendo es a través del cuerpo, a través de los sentidos. Pero como estamos viendo acá en este versículo, el espíritu se comunica con nuestro espíritu. Ya esto es otra dirección para nosotros empezar a recibir información y para empezar a formarnos y a cambiarnos. Entonces el cambio se produce es por el espíritu de Dios. No se produce porque nosotros tal vez utilicemos mucho positivismo y repitamos frases y repitamos palabras buenas y positivas. No, realmente la transformación la hace es el Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados no podíamos entender entonces lo que era lo espiritual, pero Dios nos dio vida. A eso se refería Jesús cuando le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. A eso se refería y era de que nuestro espíritu necesitaba vivir para poder empezar a ser cambiados. Vemos entonces también, vamos a ver entonces por medio de un ejemplo, cuando una persona no tiene a Dios y dice una mentira, esta persona no siente nada, le parece bien, salió bien. Pero entonces, cuando la persona conoce a Dios, empieza a cambiar. Pero cuando esta misma persona conoce a Dios y le da vida a su espíritu, entonces esa misma creencia cambia, porque Dios le dice con su espíritu que ese acto es una mentira. Entonces desata un profundo dolor en la persona por quebrantar la palabra de Dios y sus designios, que la hace confesar su maldad, pedirle perdón a Dios y no cometer más ese pecado. Cuando el Espíritu de Dios habla al espíritu del hombre, esta nueva verdad llega a la mente y cambia la mentira. Luego, con la mente renovada, la persona puede tomar correctas decisiones que agraden a Dios, produciendo gozo y paz, y por tanto, en el cuerpo manifestará esas nuevas emociones y sentimientos que aún los demás reconocen. Entonces, vemos entonces ya el proceso como tal, un verdadero proceso un poco más real, o ya más real y más verdadero en cuanto a Dios, cuando es el Espíritu nuestro el que se comunica con el Espíritu de Dios y empieza ya a recibir la verdad. Dejemos entonces hasta ahí este tema ya de la naturaleza del hombre, hasta aquí llega con estos dos versículos de Génesis capítulo 2 versículo 7 y 1 Tesalonicenses 5 23 con lo que es el ser humano como un ser tripartito. Vamos a dejar entonces una tarea, 3 preguntas. La primera es, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿A satisfacer el cuerpo? ¿A sentirse bien? ¿O alimentar el espíritu? Leer Romanos capítulo 8 versículos 5 al 6 y establecer una conclusión. Segundo, ¿tu mente está siendo renovada por la palabra de Dios? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué obstáculos encuentras para esto? Y tercero, ¿qué pecados pueden estar relacionados con las emociones y con la mente